Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, y que la paz de Dios abunde en vuestros corazones. Aleluya, estamos aquí, aleluya, en este tema de hoy. Y no seas incrédulo, aleluya, sino creyente. Y este tema lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 20, del versículo 24. Y vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo a ellos: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Luego le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y esta hermosa palabra, la que vamos a estar estudiando en esta hora, aleluya, vamos a orar al Padre para que, aleluya, sea el Espíritu Santo revelando su palabra en esta hora, aleluya. Padre Santo y Padre bueno, a ti damos la gloria y la honra, Señor Dios mío, Padre. Gracias por este día, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, nos pudimos levantar, Señor. Oh, Dios mío, Padre amado, gracias, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos revela tu palabra, Señor, para que podamos comprenderla, para que podamos entenderla. Oh, Dios mío, permite que esta palabra, Señor, sea atesorada en lo más profundo de nuestros corazones, y que no tan solamente la oigamos, aleluya, sino que podamos obedecerla. Aleluya, gracias, Padre, a ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra, el poder, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Aleluya, aleluya. Y no sea incrédulo, sino creyente. Gloria a Dios, este es un hermoso tema que vamos a estar considerando hoy. Aleluya, podemos nosotros ver que la fe es uno de los temas más predicados en nuestra iglesia, ¿verdad? La fe, Abraham, el amigo de Dios. Y vemos que el libro de los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque una persona que no tiene fe, no cree en Dios, no cree que Dios existe, no cree en la obra de Dios, no cree que Dios hace milagros, no cree en sus maravillas, porque no tiene fe. Y es imposible poder agradar a Dios, que Dios se agrade, porque a Dios le gusta la fe. Dios quiere que tengamos fe en Él. Dios quiere que le creamos a sus promesas, aleluya, no simplemente que las leamos en la Biblia y creamos que es un libro más, no, sino que esas promesas son vida y se cumplirán porque es fiel el que nos promete. Aleluya, Dios. Ayer estuvimos estudiando el carácter de Dios y una de las características es que Dios es fiel. Si te promete, Él te va a cumplir lo que prometió.
Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que peque. Dios no es hombre para que te engañe. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios puro, es un Dios perfecto. En Él no hay maldad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Si Él te dice una promesa, Él la va a cumplir. Aleluya. Y qué lindo es poder confiar en aquel que lo puede todo. Qué lindo es poder confiar en sus palabras sabiendo que son fieles y verdaderas y que se cumplirán. Aleluya. Qué lindo es confiar en alguien que no nos va a fallar. Por eso el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, que Él está ahí y que es galardonador y recompensador de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman, de aquellos que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta. Aleluya, por la puerta estrecha. El que no cree en Dios le desagrada, porque no ha creído en el Evangelio, no ha creído en las promesas. Así que vemos en este tema la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vemos que la incredulidad es pecado. Muchas personas no tienen fe porque han tenido muchas traiciones en su vida, han tenido mucha gente que le han engañado y han decidido no seguir creyendo, no seguir confiando. Aleluya, pero qué bueno es cuando llegamos a los caminos de Dios, que Dios entonces perdona nuestros pecados y nosotros perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido. Y decidimos creer primeramente en Dios, porque Dios es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de salvación y su Hijo amado Jesucristo. Pero también podemos creer en los demás. Tenemos que recuperar esa fe. Qué lindo cuando venimos al Señor, el Señor sana nuestros corazones. Él los venda. No importa las heridas del pasado, el Señor está aquí para vendar tu corazón. Porque el Señor no quiere que tú sigas cargando todos esos sufrimientos de tu vida. El Señor no quiere que tú sigas guardando rencor, amargura, o que tú sigas guardando desconfianza, o mucho peor aún que tengamos incredulidad. Aleluya. En Dios sí podemos creer, podemos confiar en Dios. No es hombre, Él es perfecto, Él no te va a mentir, no hay maldad en Él, Él nunca te va a fallar. Podemos ver en la palabra de Dios que Dios escogió un pueblo para Él, el pueblo de Israel. Sin embargo, por más cosas que Dios hizo en sus vidas, ellos no creían a Dios. Ellos siempre estaban en la incredulidad, en la murmuración y en la queja. Podemos ver cómo Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Pero cuando llegaron frente al Mar Rojo, ahí no creyeron que Dios los iba a librar. Y le dijeron a Moisés, pero ¿por qué nos trajiste aquí para que muramos en el mar? Aleluya, y cuando tuvieron sed y cuando tuvieron hambre, ellos no creyeron que Dios les iba a dar la provisión necesaria para su vida. Aleluya. Tanto así que todavía llevaban sus ídolos extraños con ellos a través de aquel desierto. Aleluya. Y nos dice Hebreos 3:19 que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad que había en ellos. Y podemos ver este tema. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad, nos dice el diccionario, que es la imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no ve. Hay un refrán que dice, ¿verdad? Por ahí, si yo no veo, pues yo no creo. Hay que ver para creer. Sin embargo, la incredulidad, ¿verdad? Es esa. Es que la persona se le hace imposible creer si no está viendo algo, si no lo demuestra. Aunque la mayoría acepte, esa persona no cree. La incredulidad es racional según nuestro concepto natural y no conforme a los propósitos de Dios. La incredulidad nos lleva a la presunción, nos lleva a actuar por nuestra propia cuenta
nos lleva a no esperar a que Dios obre en nuestra vida, sino que nos adelantamos al propósito de Dios y queremos hacer las cosas por nuestras propias cuentas y no valoramos que Dios nos dé una palabra y que tenemos que tener paciencia para poder esperar el cumplimiento de esa palabra. La incredulidad es la ausencia de la fe. Es ver para creer. Aleluya. Una persona incrédula se describe como que es una persona que, aunque lee la Biblia, eso es un mero libro para él. No puede creer lo que está escrito ahí porque se deja llevar por sus razonamientos. Como cristianos, la Biblia nos dice que nosotros debemos vivir por fe. El justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos por vista, no andamos por la vista humana, sino que andamos por lo sobrenatural de Dios. Nosotros creemos que aunque no hay camino, Dios abrirá camino. Aleluya, creemos en lo que no se ve. Como Abraham, que Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él no solamente creyó, sino que caminó en fe. Y así nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creerla en tu corazón, pero tú te tienes que mover en fe. Abraham caminó hacia su promesa. Abraham caminó hacia una tierra que él no conocía, porque Dios le dijo, yo estaré contigo. Aleluya, a ti te daré una tierra y te daré una descendencia más grande que las estrellas del mar. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Aleluya. Y le fue contado por justicia. No podemos limitar a Dios a lo que nosotros creemos. Cuando tenemos un problema, pensamos, ¿cómo vamos a resolver el problema? La palabra nos insta a que nosotros echemos el problema en las manos de Dios, porque Dios dará la salida. Qué bueno es cuando nosotros no dependemos de nuestro razonamiento, no dependemos de cómo vamos a resolver el problema, sino que nosotros ahora tenemos a Dios y le ponemos nuestros problemas en la mano de Dios porque Él sabe cuál será la resolución de ese problema. ¿Cómo Él lo va a resolver? Yo no sé, pero yo le pongo mis problemas en las manos de Dios. Aleluya. Pero una persona incrédula, cuando tiene un problema, no va directamente a donde Dios, sino que ese es su último recurso. El incrédulo va a buscar todas las maneras posibles de cuando llegue el problema a poder resolverlo. Y para nada que le pide a Dios cómo resolver su problema, sino que ese es su último recurso. ¿Por qué? Porque no cree que Dios le va a resolver el problema. Él cree que Él va a poder resolverlo por sí mismo, porque no tiene confianza de corazón en Dios. Y aquí hay unas citas bíblicas que podemos ver acerca de este tema. No seas incrédulo, sino creyente. Fíjate, la primera cita que tenemos aquí en Romanos 4, 19, 22, nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Abraham nunca se debilitó en la fe. ¡Wow! ¡Qué terrible! Toda su vida él estuvo confiando en ese Dios que él no veía, que es invisible. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, Dios le había dado una promesa de que iba a tener un hijo. Y su mujer era estéril y también era una mujer anciana. Pero él no dudó, él no tuvo incredulidad. Él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando llega la duda, cuando llega el problema, cuando llega la situación que hay que resolver. Fortalezcámonos en la fe. Nunca nos debilitemos en la fe. Aleluya. Él le dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él le promete. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Aleluya. Y vamos a leer esta cita de Romanos 11, 19 que nos dice así. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado.
Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Miren, esta palabra nos está diciendo que el pueblo de Israel fue desgajado sus ramas por la incredulidad. Pero nosotros, los gentiles, que no éramos judíos, vinimos a ser injertados en esa rama que es Cristo. Ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero nosotros por la fe estamos de pie. Por eso, mi hermano, a Dios no le gusta la incredulidad. Si no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, al pueblo de Israel, a ti tampoco te va a perdonar tu incredulidad. Así que miremos, mis hermanos, que los que cayeron fueron desgajados, pero permanezcamos en la bondad de Dios, permanezcamos en la fe para que no seamos cortados. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Miren, mis hermanos, aquí nos insta la palabra que en ninguno de nosotros puede haber la incredulidad, que es como que se quiere meter a veces la duda. Hay que reprender ese espíritu de duda. Hay que reprender ese espíritu de incredulidad, mis hermanos. No podemos darle lugar a la duda. No podemos darle lugar a la incredulidad. Hay que rechazarla, hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Aleluya. Y nos dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la persona que no conoce a Dios trata de pensar y de entender la Biblia y las cosas, las verdades de Dios, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque son locura para él, no las puede entender, porque la Biblia hay que discernirla espiritualmente. Así que muchas veces hay incredulidad en la gente porque ven las cosas de Dios como una locura. No pueden apreciar la fe y rechazan las verdades de Dios. Aleluya. Y seguimos con las citas bíblicas de la incredulidad y vamos ahora a buscar Mateo 17:14. Y vamos a leer este pasaje donde Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Nos dice que cuando llegaron ellos al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Aleluya. Ellos no pudieron expulsar al demonio, aunque Dios ya le había dado la autoridad. Aleluya. Y Jesús les dice, su fe debe ser como el granito de la mostaza. Porque aunque esa semillita es la más pequeña que hay, si hubiera sido la fe de ellos así de pequeñita, hubiera sido suficiente para que hubieran sacado aquel demonio. Esto no es con nuestras propias fuerzas que vamos a reprender el demonio, no es con nuestras propias fuerzas que vamos a poner las manos sobre el enfermo y van a sanar, sino que es por la fe. Nosotros a veces podemos sentirnos débiles como cristianos, pero tenemos que examinar nuestra fe y saber que es confiando en el poder de Dios que vamos a lograr poder hacer la obra que Dios puso en nuestras manos, que no es con nuestras propias fuerzas, sino con nuestra fe. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas 1:20. En este pasaje vemos que está Zacarías y el ángel de Jehová. Y el ángel le dice a Zacarías que él iba a tener un hijo. Nos dice del versículo 11 que se le apareció el ángel a Zacarías, que era un sacerdote, y él estaba allá en la hora del incienso orando. Entonces a la derecha del altar del incienso le aparece este ángel y le dice, no temas. Pero él se turbó al verle y tuvo gran temor. Pero el ángel le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ellos no tenían hijo. Y entonces el ángel le predice que ellos van a tener un hijo. Y que este hijo será grande, que no beberá vino ni sidra. Este era Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, ¿verdad? Como la voz que clama en el desierto, abriendo el camino, preparándole el camino al Señor. Pero Zacarías no creyó y le dijo, ¿en qué yo voy a conocer esto? Porque yo soy un hombre viejo y mi mujer también es una mujer de edad avanzada. Asimismo, pues, le dijo a Gabriel, yo fui enviado a darte estas buenas nuevas, pero como no creíste, ahora vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que ella dé a luz, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que él, cuando salió del templo de ministrar, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión. Y les hablaba por señas porque quedó mudo hasta que concibió su mujer Elizabeth. Y entonces ahí fue que él pudo abrir su boca y declarar las maravillas de Dios. En este pasaje vemos que la incredulidad hace que él quede mudo, porque fueron unas buenas nuevas que el ángel Gabriel le trajo a Juan. Aleluya, a Dios no le agrada la incredulidad, sino nuestra fe. Nos dice el libro de Juan 7:5 que los hermanos de Jesucristo no creían en él, porque ellos lo vieron crecer como un carpintero. Y cuando él entró en su ministerio, ellos no creían en sus enseñanzas, no creían en sus milagros. Ahora vamos a ver 1 Timoteo 1:13. Y aquí estamos hablando de un hombre que fue un apóstol de Cristo, el apóstol Pablo, el cual le dice a Dios, gracias le doy a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo sabía que por medio de su incredulidad era que él era un perseguidor de la iglesia, un hombre blasfemo, un hombre que estaba en contra de los cristianos, por eso los perseguía, por eso los metía en la cárcel, por eso consentía en la muerte. Pero cuando tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, Cristo tuvo misericordia de él, porque vio que todo esto lo hizo en su ignorancia y bajo su incredulidad. Y entonces, por medio de la misericordia de Cristo, aleluya, el amor de Dios que es tan grande, que lo perdonó y que le dio la vida eterna. Qué lindo es el Señor, aleluya. Vemos en el libro de Mateo 13:58 que la gente se negaban a creer en el Señor. Y Jesús les enseñaba la sinagoga de ellos y ellos se maravillaban y decían, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y estos milagros, ¿de dónde son? Este no es el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Pues ¿de dónde tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque donde hay incredulidad no se pueden hacer milagros. Jesús se asombraba de la incredulidad de ellos, nos dice Marcos, y les reprochó su incredulidad y su dureza de su corazón. Reprochó porque no creyeron en su resurrección. Y cuando él se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hay unas consecuencias terribles por la incredulidad. Nos dice Juan 3:18 que el que cree en el Hijo no será condenado. En cambio, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, al reino de los cielos. Y nosotros, por medio de la fe, ¿verdad? Cuando vemos esta palabra, el Espíritu Santo constriñe nuestros corazones, nos arrepentimos y creemos en el Señor y lo aceptamos como Salvador. Pero la incredulidad muchas veces en la persona no deja que la persona crea en que Cristo es el Hijo de Dios. No cree en la cruz del Calvario donde Él derramó su vida. No cree que Cristo es Dios. No cree en la salvación que Cristo nos otorga. Y entonces esta palabra nos dice que trae consecuencias, porque el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y hay unas consecuencias finales que las vemos en el libro de Apocalipsis 21:8, donde nos dice que los cobardes son los que no dan el paso, ellos saben que Cristo es el Señor y Salvador, pero no quieren aceptar al Señor por su cobardía o por su incredulidad, porque no creen. Ellos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Sin embargo, mi querido amigo y hermano, estamos a tiempo de estas consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aún tú no has aceptado a Cristo como Salvador, hoy Dios te da la oportunidad para que tú le conozcas, para que tú le abras la puerta de tu corazón, porque Él está a la puerta y te llama. Porque Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy Él tiene la salvación que te ofrece como regalo. Porque esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Él te está llamando hoy y te dice, si quieres venir a mí, ven en pos de mí. Aleluya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una linda oportunidad para aceptar al Señor de la gloria. Aleluya. Aleluya. Presenta al Señor tu incredulidad. Muchas veces viene la duda y nos visita, como visitó a Pedro.
Sin embargo, Jesús es misericordioso y Él nos perdona. Vamos a ver esta palabra en Mateo 14:30. Fíjense que aquí Jesús está caminando sobre el agua. Y Jesús hace a sus discípulos entrar en la barca, él delante de él, despidió a la multitud y subió al montero a la parte. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Y ya la barca pues estaba en medio del mar, ya sus discípulos se habían ido. Y dice aquí la palabra que la barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre las aguas. Y los discípulos le vieron caminar sobre el mar, y se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y daban voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le dice a Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo. La duda le visitó y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame que perezco. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Aleluya, vemos que el único que tuvo la fe de caminar sobre las aguas fue Pedro. Bueno, si eres tú, yo también voy a caminar, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces tuvo fe y se salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿por qué fue que Pedro comenzó a hundirse? Porque quitó su mirada de Cristo y empezó a ver el viento que azotaba la barca. Empezó a sentir ese viento fuerte. Aleluya. Y entonces se dio cuenta, wow, de que estaba caminando sobre el agua, que eso era algo sobrenatural que nadie en esta tierra puede hacer, porque ningún ser humano puede caminar sobre el agua. Y cuando él se da cuenta, que él mira sus pies y ve que lo que hay es agua por todas partes, y que él está caminando sobre el agua, y dice, pero ¿qué pasó aquí? Yo soy un hombre normal, porque yo estoy caminando sobre el agua. Aleluya, pero esas son las cosas que nosotros no entendemos, lo sobrenatural de Dios. Aleluya, y entonces su fe menguó, y entonces llegó la incredulidad a su vida. Sin embargo, qué bueno es Dios, aleluya, que por el poder de Dios era que Pedro estaba caminando sobre las aguas. Entonces vemos que muchas veces nosotros nos fijamos en las olas de nuestros problemas, nos fijamos en las olas de nuestras circunstancias y dejamos de ver a aquel que nos dijo, yo estoy contigo en medio del problema, en medio de las circunstancias, y dejamos que las olas de la duda, dejamos que la ola de la incredulidad se levanten y sople ese viento y nos haga caer nuestra fe. Aleluya. Pero no quitemos los ojos de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Muchas veces el hombre flaquea porque somos humanos, no somos de hierro. Y fíjense que todos estos hombres fueron hombres poderosos que Dios los usó, pero llegó su momento que tuvieron sus debilidades como tú y como yo. Pero lo importante es que Pedro fue un hombre de fe y aunque en un momento dado le faltó su fe, sin embargo, fue un hombre que permaneció en el Señor, un hombre que le presentó al Señor su incredulidad y le dijo, Señor, sálvame. Se dio cuenta, aleluya, de que por su incredulidad era que se estaba hundiendo y el Señor lo salvó. Asimismo nosotros, cuando reconocemos que nosotros dudamos y que tenemos temor y que llega la incredulidad, también el Señor, aleluya, no deja que nos hundamos en la duda, en la incredulidad, sino que nos da la mano y nos saca a puerto seguro. El pasaje de Marcos 9:24 es un pasaje donde Jesús sanó a un muchacho que estaba endemoniado.
Y, y este era un niño que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que iba le tomaba, le sacudía. El niño echaba espumarajo y crujía los dientes y se iba secando. Y él pues lo había traído a los discípulos para que echaran fuera este espíritu inmundo y ellos no habían podido. Y el Señor le dice, tráiganmelo acá. Cuando le trajeron al muchacho, cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia. El muchacho cayó en la tierra y se empezó a revolcar y echar espumarajo. Y le preguntó Jesús al papá, ¿cuánto tiempo hacía que le pasaba esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces el espíritu le echa en el fuego y muchas veces le echa en el agua porque lo quiere matar. Porque a eso vino el enemigo de las almas, a destruir, a matar, a robar. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Pero si tú puedes, Señor, hacer algo por él, yo te pido misericordia a nosotros que nos ayude. Y Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. En medio del problema, de la situación, de la enfermedad, lo que hace falta es creer. Creer en Cristo, que es el que tiene todo el poder. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él se dio cuenta que le faltaba un poco de fe, pero le pidió ayuda a Cristo. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él, no entres más en él. Y tomándole de la mano, enderezó al muchacho, el espíritu inmundo salió. La gente pensaba que él estaba muerto, sin embargo, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿pero por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor les dice, porque este género con nada puede salir, si no es con oración y ayuno. Y en esta historia del Juan 20:24 vamos a ver la historia de Tomás. Vemos que Jesús se le apareció a sus discípulos luego de su resurrección, pero en aquel momento Tomás no estaba. Y entonces luego que llegó Tomás le dijeron, mira, el Señor estuvo aquí. Y él no lo creyó. Y él les contestó de esta manera, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos como que lo crucificaron, si yo no meto el dedo en la palma de sus manos donde le pusieron los clavos, si yo no meto mi mano en su costado donde aquel soldado lo aceró con aquella lanza, yo no voy a creer. Luego pasaron 8 días de aquel acontecimiento y ellos estaban adentro. Las puertas estaban cerradas y Jesús entró y le dice, paz a vosotros. Y se dirige donde Tomás y le dice, mira Tomás, y le da su mano, pon aquí tu dedo. Y le enseña sus manos y le dice, mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado para que tú veas que soy yo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás mira y se cerciora que es el Señor. Aleluya. Y se da cuenta al meter su dedo en las heridas del maestro. Al meter su mano en su costado, se da cuenta que es su Señor, que había muerto por él. Y que había resucitado, como él le había dicho, al tercer día resucitaré y vendré a ustedes. Y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí es que él se da cuenta. Cuando les había dicho, yo tengo el poder de dar mi vida y tengo el poder para tomarla. Yo voy a estar 3 días como Jonás en el vientre de la tierra, pero voy a resucitar. Y entonces él creyó en la palabra. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto al Maestro. Sin embargo, estamos creyendo por esta palabra tan sagrada que se nos dejó. Estamos creyendo por las experiencias lindas que el Espíritu Santo nos da. Estamos creyendo en el Señor, que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan, que el Cristo de la gloria murió y resucitó por nosotros.
Aleluya. Y que Él dijo, yo no lo voy a dejar solo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo le voy a enviar el Consolador. Yo voy a preparar moradas en el cielo para que donde yo esté, ustedes estén también. Pero es necesario que yo me vaya para que le envíe el Consolador. Él los va a guiar, Él les va a enseñar todas las cosas. Y qué bueno es el Señor que nos ha dado su Espíritu Santo, porque cuando nosotros sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él es el que nos transforma, el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos da fuerzas para poder seguir adelante en este caminar. Aleluya, aleluya. Presenta al Señor tu incredulidad. Jesucristo no rechazó a Tomás, lo miró con ojo de amor y le enseñó sus manos. Le acercó sus manos para que él metiera su dedo en sus manos. Aleluya. 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 Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No seamos incrédulos, seamos creyentes en el Señor. En esta hora te ofrecemos a Cristo, al Cristo de la gloria, que se entregó por ti y por mí, que aunque nosotros éramos merecedores de la paga del pecado, que era la muerte espiritual y física, sin embargo, en la cruz del Calvario, se llevó Él nuestros pecados allí, y por sus llagas fuimos curados del pecado, de la lepra de nuestro pecado, del pecado que nos asediaba, el cual no podíamos ser libres. Pero vino el Hijo y nos dice la palabra que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado, el único que nos puede libertar de la incredulidad, el único que nos puede libertar de las enfermedades es Jesucristo, porque Él fue el único que puso su vida allí en aquella cruz del Calvario y fue clavado en aquel madero por ti y por mí, en nuestro lugar, porque nosotros éramos los culpables y no Él. Él fue inocente, pero Él decidió dejar las comodidades del cielo de arriba y Él decidió morir por ti y por mí, para que hoy tú y yo tengamos una vida eterna a través de Él. Qué bonito regalo nos ha dado. Solo tenemos que creer en Él y obedecerlo a Él y hacer lo que Él nos diga. ¿Quieres tú en esta tarde aceptar a Cristo como Salvador y Señor de tu vida? ¿Quieres tú creer en Él? Aleluya, te invitamos a que haga esta oración corta. Señor Jesús, en esta hora yo creo en ti. Yo creo en ti, mi Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que por tu llaga yo fui sanado, que por tu sangre soy limpio, que la sangre de mi Cristo me lava. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a serte fiel. Aleluya. Gracias, Padre, por esta enseñanza tuya, Señor, de que tú no quieres, Padre, que seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Creyentes en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creyentes en la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor, creyentes en que tú vienes pronto, aunque para nosotros sea tardado, pero tú vienes pronto a buscar un pueblo. Aleluya, que seamos creyentes de todas las palabras que tú nos has dado en la Biblia, que seamos creyentes que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que todas las promesas que están en la Biblia son en ti el sí y en amén. Que se cumplirán todas tus palabras y todas tus promesas. Que nosotros no estamos solos, que tú estás con nosotros. Aleluya, todos los días de nuestras vidas. Aleluya, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Nadie más te va a amar como Cristo, aleluya. Nadie más te va a amar como el Señor que dio su vida por ti. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra.
Que Dios me le bendiga, hermanos y amigos. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Aleluya. Amén.